Nosotros todos los días somos confrontados en las cosas que creemos y en nuestros principios y en nuestras convicciones. Cada día tenemos que enfrentarnos en el trabajo y en nuestra propia familia esa confrontación entre las cosas que nosotros decimos y las cosas que nosotros hacemos. Y con frecuencia siempre encuentra uno personas que le ponen cascarita para ver si somos tan coherentes como a veces, por lo menos con las palabras, lo podemos llegar a expresar. A mí siempre me ha gustado cuando se habla de procesos de resiliencia y de fortaleza. Me ha gustado siempre pensar en esa frase que muchas veces decimos de que nosotros tenemos que aprender a ser fuertes como los robles. El día hace varios años atrás que yo me puse a pensar en eso, yo descubrí que esa es una frase muy tonta y muy peligrosa. Porque los robles son árboles de madera rígida. Son fuertes, pero son rígidos. Y los ingenieros saben muy bien que la rigidez tiene su más y su menos. Que en la vida solamente los cuerpos que tienen cierta flexibilidad tienen más capacidad de resistencia. Porque frente a un tornado, un huracán, un fuerte viento, el roble termina o arrancándose de su raíz o partiéndose en su tronco. Me puse a pensar entonces cuál era el árbol en el que tendríamos que asemejarnos más y encontré que tenía que ser la palmera. Porque la palmera tiene una madera flexible, se deja azotar por el viento de un lado para el otro, se deja despeinar, incluso arrancar sus hojas, pero no se arranca nunca de su raíz. Uno necesita saber en qué cosas en la vida es flexible, que hay cosas sin lugar a dudas que tenemos que ser flexibles, que tenemos que aprender a conciliar con ellas, en las que tenemos que aprender a ceder, pero también necesitamos tener principios irrevocables, inamovibles, que uno diga esto no lo puedo negociar nunca. En la palmera hay una raíz que no se deja arrancar de su suelo y hay un tronco que se deja flexibilizar por la fuerza del viento. En algunas oportunidades a nosotros nos preguntan los curas cuándo la iglesia se va a modernizar. Y siempre una pregunta que uno como sacerdote se hace es ¿qué significa modernizar? La modernización se puede entender desde muchos puntos de vista. Los medios para transmitir el evangelio. Durante la época de la pandemia tuvimos que, entre comillas, modernizarnos, tuvimos que adaptarnos a la tecnología, aprender a llegar virtualmente a la gente, las transmisiones eucarísticas, el escuchar, el hacer asesorías. Si a eso se refiere la modernización, pues seguro que sí hay cosas que todavía tenemos que aprender. Pero si se trata de mirar la modernización en lo que tiene que ver directamente con las enseñanzas de Jesús, nosotros tendríamos que decir que allí nunca podríamos ser modernos. Y que siempre daremos la sensación de ser anticuados, medievales, retrógrados, de estar en no sintonía con el mundo. En el Evangelio Jesús dice que si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? El peligro de la sal no es solamente que se vuelva sosa, sino que haga una conversión a volverse azúcar. Cuando uno sencillamente coge el Evangelio, que tiene una característica de sazonar adecuadamente, y lo que hace es que simplemente endulza todo para hacerlo todo mucho más flexible, para que no toque a nadie, para que no ofenda a nadie, para que no incomode a nadie. Ustedes lo han experimentado seguro, y es que predicar el Evangelio hoy es muy sencillo porque la gente vive muy tocada y la gente considera que las enseñanzas de la palabra de Dios, que las verdades del Evangelio, muchas veces puede llegar a ofender su estilo de vida. En el Evangelio de hoy Jesús es enfático, dice, primero pasa en el cielo y la tierra, antes que llegue a cambiarse una sola letra o tilde o coma de la ley. Yo no he venido a abolir nada, yo he venido a darle plenitud. A darle plenitud significa
a perfeccionar todavía aún más los mandamientos de la ley de Dios. Y fíjense que Jesús, siendo Dios, es legislador supremo. Siempre el legislador supremo tiene capacidad para poder abolir leyes y poner nuevas leyes. En el caso de nuestro país, el Congreso es el legislador, modifica, cambia, anula y pone nuevas leyes. Teniendo autoridad para eso, él dice, es que ni siquiera yo vengo a abolir absolutamente nada. Hay cosas de la palabra de Dios que sencillamente son innegociables, que son así, y en las cuales nosotros al ser requeridos en nuestra fe sobre lo que nosotros opinamos sobre eso, siempre es importante descubrir cuál es nuestra convicción como cristianos. Algunas veces ustedes me lo han escuchado porque yo lo he compartido en la parroquia, y es que las personas suelen preguntarnos a nosotros nuestras opiniones sobre ciertos temas. A mí me preocupa mucho cuando alguien viene a mí sobre un tema delicadísimo de moral y me dice, ¿usted qué opina de eso? Y yo suelo decirle, ¿te das cuenta que estás hablando con un sacerdote? Sí, padre, claro. Es que yo no voy a darte mi opinión, porque yo puedo opinar sobre una cosa, 50,000 cosas, pero yo vengo a hablarte sencillamente lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es esto. Lo que yo piense, lo que yo opine, no importa. En asuntos de las enseñanzas de Jesús, tengamos nosotros en cuenta eso, y es que la opinión no cuenta. Porque nosotros somos muy dados a que la opinión es respetable. Pues podrá ser todo lo respetable que uno quiera. Cada quien podrá pensar en su albedrío lo que le dé la absoluta gana. Pero una cosa es la opinión personal y otra cosa, como cristianos convencidos, cuáles son las enseñanzas de Jesús. Primero pasa el cielo y la tierra. En esta vida todo muda, todo cambia, todo sufre proceso de transformación. Pero Jesús hace también una advertencia al final. Dice, y es que aquellos que se salten, aunque sea uno de los mandamientos más pequeños, y no solamente se lo salte, sino que se lo enseñe a los demás a saltarlo. Ese es pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo cumpla y enseña a los demás a cumplirlo, ese es grande en el reino de los cielos. Por eso predicar y enseñar la palabra de Dios no es tan sencillo. Porque se trata de mostrar la radicalidad, la seriedad de las enseñanzas de Cristo, en cuanto que hay cosas que sencillamente no se pueden negociar. La defensa de la vida humana no es negociable. Las enseñanzas que tienen que ver con el adulterio no son negociables, son inmodificables. Y está claro que esas cosas producen muchísimo dolor, porque incluso en el seno de nuestra propia familia podemos vivir situaciones de esas. Pero es que uno simplemente por condescendencia y por tratar de coger el evangelio y endulzarlo, no puede decirle a nadie sencillamente, no, eso sí, tranquilo, que eso lo puedes hacer, no hay ningún problema. Porque no es verdad. Hay cosas en las cuales uno puede tener su punto de vista personal. Está bien, pero cuando se trata de actuar, siempre es importante como cristianos, porque si la persona no es cristiana, vaya y venga, actúa acorde a su conciencia. Pero cuando la persona es cristiana, cuando la persona es un discípulo de Jesús, ya tiene que obrar conforme a lo que dice Jesús. Y siempre la pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno dice, yo cómo debo actuar en esta situación, es, ¿qué es lo que enseña Jesús frente a esto? Y obrar acorde a eso. Lo que es verdad, y la verdad nunca se modifica. Ayer precisamente estábamos hablando sobre eso. Cuando uno habla con la verdad siempre es una sola. Cuando uno miente, cambia permanentemente la versión. Y ahí es donde descubren justamente al mentiroso, porque hay detalles que la otra persona que tiene la psicología para descubrir al mentiroso se da cuenta de que ha cambiado detalles, su versión 2, 3, 4 veces. La verdad del Evangelio es la verdad del Evangelio.
Y las enseñanzas de Jesús son justamente eso, las enseñanzas de Jesús en un mundo en que cada vez vive más de su propio parecer, de su propia opinión, de la subjetividad. Y es muy peligroso cuando uno es absolutamente subjetivo y uno considera que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, esa es la verdad. Cuando uno convierte en la verdad su verdad. El Papa Benedicto decía, donde todo es verdad, nada es verdad. Porque si uno cree que es esto así, el otro cree que esto es así, el otro cree que esto mismo es de otra manera distinta, donde todo el mundo considera que cada uno tiene su propia verdad, eso es muy peligroso y eso le hace a uno perder horizonte en su vida. Ustedes son papás. Y es muy peligroso cuando ustedes como papás difieren en lo que tienen que ver con los procesos de educación de sus hijos. Cuando la mamá opina una cosa, cuando el papá opina otra cosa, siempre se tiene que preguntar uno, ¿cuál va a ser el ritmo que los hijos nuestros van a tomar frente a papás que ni siquiera tienen criterios de lo que es la verdad y de cómo deberían educarse? Los hijos deberían encontrar en sus padres una fuerza monolítica que digan, aquí lo que dice mi papá y lo que dice mi mamá, siempre ellos están de acuerdo y lo defienden. Entonces no se pueden como tirar la pelota como, papá, ¿tú qué dices de esto? Vaya, pregúntele a la mamá. Mamá, ¿tú qué opinas de esto? No, vaya, pregúntele a su papá. Porque eso quiere decir que los hijos nunca van a saber, nunca van a tener un referente de realmente cómo deben vivir su vida. Acuérdense siempre de esto, hay cosas en las que como la palmera podemos flexibilizar, hay cosas que son negociables, pero hay cosas que tienen que ser principios básicos que le mantengan a uno como sus raíces, que uno diga, esto es lo que a uno le ayuda a mantenerse siempre firme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.